Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Te saluda cordialmente el profesor Mario G. Rodríguez, profesor para el curso de Historia de cuarto año secundaria. Bien, antes de empezar nuestra sesión de aprendizaje, siempre es muy importante y muy necesario recordar las medidas de bioseguridad o sanitarias que debemos seguir cumpliendo en esta etapa tan difícil de la COVID-19. Recuerda siempre utilizar tu doble mascarilla KN95. Además de ello, tu protector facial si es que sales a calle para poder evitar un contacto directo. Y siempre llevar consigo un recipiente de alcohol en spray o en gel y mantener un distanciamiento social entre 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona en la calle. Recuerda que el virus aún está presente, está a nuestro alrededor y hay que seguir cuidándonos mucho. Posiblemente lo vacunarán a todos los adolescentes a partir de la segunda semana de noviembre. Hay que esperar, pero esperar con bastante seguridad y tranquilidad y siempre cuidándonos mucho. Esta batalla podemos ganarla. Simplemente cuídate y sé responsable, y cuidarás de tu vida y de tu familia. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que va a cambiar de una otra manera el destino de lo que es el continente americano. Recordemos que hasta la semana pasada que trabajamos el tema del virreinato, hablamos de la constitución, de instituciones que van a funcionar en América con la intención de establecer un régimen monárquico absolutista igual al que funcionaba en España. América pasó a ser colonias españolas, o sea, vendrían a ser territorios de España, donde ejercía el poder un virrey que era la misma autoridad que existía en España, que era el rey. Esta situación va a generar de una u otra manera muchos enfrentamientos entre la nueva población que va a desarrollarse en América. Recordemos que inicialmente estaban los indios aborígenes, luego la presencia de los europeos, llegaron africanos traídos por los mismos europeos españoles y empezó el proceso de mestizaje que se le llama también como castas sociales. Esto generó la aparición de peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, y los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, que por algún motivo eran discriminados, eran básicamente descartados de los planes políticos de la corona, y empezó a gestar un proceso de identidad o identificación en la patria que lo vio hacer, que fue América. Los mestizos, que fue el cruce entre español e indio, también generaron de una u otra manera adversidades a los intereses de la corona, generándose así los movimientos revolucionarios o insurgentes que van a ir gestando poco a poco un proceso independentista. Por ende, que el día de hoy vamos a trabajar lo que es la independencia, que también es llamada el proceso emancipador o también es llamado el proceso de la independencia. En este caso vamos a centrarnos en nuestro país, el proceso de la independencia del Perú. El hablar de la independencia es un tema bastante amplio en el cual debemos identificar dos factores importantes, factores externos y factores internos. Para la época del siglo XVIII, ya en Europa se estaba suscitando una transformación cultural producto del rechazo de la sociedad en contra de las monarquías, que fue un sistema de gobierno absolutista establecido y desarrollado en Europa, que de una u otra manera generó mucha opresión, maltrato, generó de una u otra manera el abuso de los más pobres de la sociedad. Entonces, va a surgir un movimiento cultural que va a transformar el pensamiento de las personas. Un movimiento llamado la Ilustración, que a fines del siglo XVIII empieza a surgir en Francia, se extiende en Inglaterra y posteriormente hasta el siglo XIX es que llega hasta Alemania. Y este movimiento tenía un propósito bastante interesante: hacer entender a las personas sobre la igualdad o la equidad dentro de la sociedad.
haciendo respetar sus derechos, haciendo respetar la vida humana y la libertad. Esto va a traer consigo el desarrollo de varios acontecimientos que van a ir afectando los intereses de la corona española, como es, por ejemplo, uno de los primeros acontecimientos independentistas en el mundo, es la independencia de las 13 colonias, que también la conocemos como la independencia de los Estados Unidos. Se desarrolló el 4 de julio de 1776, es donde los colonos ingleses, porque los nativos ingleses que llegaron a América del Norte son los que van a constituir básicamente lo que hoy en día es Estados Unidos. Ellos van a luchar por su independencia contra la corona inglesa, que era quien nos sometía a través de impuestos muy altos del té, papel, impuestos sobre transacciones comerciales, que afectaron sus intereses directamente y decidieron ellos enfrentarlos con apoyo de Francia y poder derrotarlos. Eso sucedió el 4 de julio de 1776, elaborándose el primer documento importante que fue el Acta de Independencia, donde se reconocen los derechos naturales, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. La Revolución Francesa, otro acontecimiento importante, el 14 de julio de 1789. Este acontecimiento es sumamente trascendente porque el rey de Francia, que ejercía lógicamente un poder absolutista, era el que había sometido a las clases más pobres de Francia. Situación que había generado que todos los que estaban opuestos al pensamiento francés de la monarquía eran sometidos en la Bastilla, una cárcel de máxima seguridad respaldada por la milicia francesa, lo cual fue tomada el 14 de julio de 1789 por el pueblo mismo, ayudado por los burgueses, recuperando la libertad de los presos insurgentes y derrocando finalmente a Luis XVI, que fue el rey de Francia para ese entonces. De ahí se elabora un documento importante, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Documento que fue redactado en francés, lógicamente, y que fue sacado hábilmente una copia por un precursor importante, Antonio Nariño, colombiano, que la va a traducir y lo va a difundir por toda América, generando que estas ideologías se puedan esparcir por el mundo y de una otra manera generando la motivación de obtener la independencia en otros pueblos. Y finalmente la invasión napoleónica de España en mayo de 1808. Esto se dio en el proceso expansivo de Napoleón Bonaparte, un personaje que fue cónsul de Francia después de la independencia de Francia, y que este personaje va a invadir España con argucias muy hábiles. Él logra imponer como emperador a su primo, José Bonaparte, causándole o generando, digamos así, una ruptura política muy importante a España, repercutiendo posteriormente esto en las colonias españolas establecidas en América. Estos tres acontecimientos, más este movimiento cultural importante, son los que van a generar, digamos, ese debilitamiento del poder español en América, generándose también insurgencias en el territorio americano, producto de muchas acciones cometidas por la corona española. Como por ejemplo, en el proceso del virreinato se creó un sistema económico llamado el monopolio comercial, que de una u otra manera iba a generar algunas, digamos, fastidios contra otras naciones que querían también incursionar en el comercio en América, como Francia, Inglaterra, Holanda, y España no les permitía porque eran básicamente dueños de sus tierras. Sin embargo, se establece el libre comercio. El libre comercio va a generar que va a haber una inserción de nuevos productos, y esto va a generar también que lleguen nuevas ideas, nuevos pensamientos, y que la gente comience a actuar diferente contra la corona española. Luego tenemos la creación de dos nuevos virreinatos, uno en 1717 y el otro en 1776, el Reinato de Nueva Granada, el Reinato del Río de la Plata, que van a permitir de una manera tener un
un mayor control, digamos así, del virreinato peruano. Recordemos que antes solamente en América del Sur tenían el virreinato peruano. Sin embargo, producto de las insurgencias crearon dos virreinatos. Y estos dos virreinatos se crearon con la intención de tener un mejor manejo y control del mismo, generando más opresión, más molestia y más, digamos, diferencia entre el pensamiento de los mestizos criollos, la gente oprimida, ¿no?, con relación a la corona. La expulsión de los jesuitas por Manuel Amat y Junet fue otro punto importante. Un grupo religioso, una orden religiosa que llegó tan igual como los dominicos, los franciscanos, agustinianos, y que ellos van a sentir afectados por el abuso de poder del virrey. Esto también va a generar que la gente empiece a reclamar, a sentir diferencias contra el pensamiento absolutista español, en la creación de intendencias y audiencias que van a ser vitales para mantener el dominio del territorio americano. Recordemos que para 1784, Túpac Amaru II se rebela de una manera muy particular en contra de los intereses de la corona. A pesar de haber sido un cacique curaca que vestía, comía y vivía como español, él trata de defender la causa de los indios, sumándose a una revolución o una rebelión que va a terminar con la muerte de este personaje y de toda su familia. Ahora, van a darse rebeliones, que son insurgencias, levantamientos de indígenas en el siglo XVIII. Las dos más resaltantes es la de Juan Santos Atahualpa, que fue un movimiento bastante particular. Este personaje va a luchar en las zonas de la selva central, básicamente por Tarma, Oxapampa, toda esa región, derrotando a varios, digamos, grupos de militares españoles, pero es todo un misterio, así como él apareció en la lucha, desapareció y nunca se supo sobre su cuerpo. Túpac Amaru II, o llamado también José Gabriel Condorcán, quien entró en la historia, fue el famoso cacique o curaca de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca. Este personaje tenía, de una u otra manera, muchos privilegios. Vivía, vestía y comía como español, tan igual que su familia. Pero él se rebela ante la autoridad española por ver en peligro el sistema de trabajo que realizaban los indios. Su trabajo de él era ser intermediario entre el español e el indio. El recaudar los tributos, porque recordemos que todos los indios eran vasallos del rey, o sea, tributaban al rey y por ende tenían que pagar obligatoriamente además del trabajo. Sin embargo, esto molestó mucho a la civilización indígena y mestiza porque empezaban a subir altamente los tributos y generar mucha molestia. Además, se estableció el sistema de mita en sus tierras, porque tenía tierras donde trabajaban muchos indios en favor de la corona y en favor también de él, y él fue quien inicia este proceso con su esposa Micaela Bastidas y sus hijos y familia, los cuales van a ser tomados prisioneros, los van a asesinar de una manera bastante cruenta, a su esposa, a él, a sus hijos, y va a acabarse con esto el proceso revolucionario, creándose también la audiencia del Cusco en 1787, que es la que va a sumarse a las 7 ya creadas, y lo hicieron justamente como un tribunal de justicia para mantener el orden de lo que es el Cusco, que era la región insurgente para ese entonces. Bien, tenemos algunos precursores. ¿Qué es un precursor? Un precursor fue la persona que luchó en la construcción de la independencia del Perú. Tenemos precursores continentales, precursores nacionalistas reformistas y precursores nacionalistas separatistas. Los precursores continentales eran los que básicamente luchaban directamente en el continente americano. Habían unos que querían cambios o transformaciones como los reformistas y otros que querían la separación total de España con relación a sus colonias, de los cuales tenemos Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Francisco de Miranda y Antonio Nariño. Son tres personajes importantes que van a ejercer una ideología intelectual sumamente interesante, producto de la difusión de lo que es la Ilustración.
José Vaquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez Mendoza y Hipólito Hernández, van a luchar también intelectualmente, y José Larriba Agüero y José Faustino Carrión igualmente. Son personajes que van a ayudar a que el pensamiento de libertad difundido por la Ilustración sea eficiente en América. España tuvo que crear juntas de gobierno para fortificar de una u otra manera lo que es, digamos así, la baja que había tenido España luego de la presencia de Napoleón en la misma, donde básicamente impuso la presencia de su primo hermano, y de una u otra manera van a tener que resarcir ese problema, y ello va a generar también de que se fortifique en América la presencia española. Se crean dos juntas de gobierno, Quito, bueno, inicialmente Quito, Chuquisaca y La Paz en el siglo XIX, 1809, y posteriormente en 1810 Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago, 1810. Ahora, se van a dar algunas rebeliones de criollos. El término criollo es básicamente la representación de los hijos de españoles, o sea, de sangre española, pero nacidos en América. Ellos van también a permitir de que este proceso se vaya gestando en el mismo América. Tenemos Francisco de Sela, Luis José Crespo y Castillo, Enrique Payardelli y hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Esto es el inicio de este gran proceso que va a terminar con la presencia de dos personajes extranjeros que van a llegar al Perú periódicamente. Tenemos la presencia de la Corriente Libertadora del Sur y la Corriente Libertadora del Norte. La Corriente Libertadora del Sur liderada por don José San Martín y Matorras, y la Corriente Libertadora del Norte por Simón Bolívar Palacios y Sojo. Dos personajes que van a tener opuestos, digamos, destinos y orígenes. Uno venía de libertar su nación, que es Argentina, y nuestro amigo don Simón Bolívar Palacios y Sojo venía de liberar lo que es Venezuela. Ellos dos posteriormente se van a encontrar en Guayaquil para poder unificar criterios, ya que nuestro amigo don José San Martín buscaba el establecimiento de una monarquía constitucional que lógicamente estaba en contra de los intereses de lo que buscaba don Simón Bolívar Palacios y Sojo, que buscaba la independencia total de todo el territorio americano. Y así fue. Esto va a terminar, lógicamente, un 9 de diciembre de 1824, con la derrota del último virrey del Perú, don José de la Serna, firmándose el 9 de diciembre de 1824 la famosa capitulación de Ayacucho, y estableciendo de que América había sido libre, había sido expulsado básicamente los españoles, entre comillas, porque los españoles se quedaron en América gozando de sus riquezas, pero no tenían ya la injerencia del poder sobre el pueblo americano. Este proceso es un proceso que va a marcar la libertad de muchos peruanos, de muchos criollos, de muchos esclavos, de muchos, digamos, personas que hayan perdido todo tipo de poder, todo tipo de derecho por parte de la ideología española. Bien, te agradezco mucho por tu tiempo, espero que te haya gustado este tema y puedes reforzarlo en las clases conmigo. Muchas gracias, cuídate mucho y cuida tu familia.